Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. La temperatura por aquellos días era baja y preocupado pensó en la salud de Chopin. Por primera vez desde que llegara a Inglaterra, Edmundo no veía la ciudad con sus propios ojos, sino con la mirada del amigo. Debía dolerle estar lejos de ese París que tanto amaba, el corazón cultural de Europa, libre del humo de las fábricas que empañaba a Londres. Al atravesar una de las zonas más hermosas de la City, disfrutó de la vista de los parques adormecidos, el de St. James y el Green Park, uno de los más antiguos de Londres, con sus senderos oscuros y misteriosos. Por sus avenidas vio jinetes al trote, con esa elegancia de que hacían gala los ingleses cuando cabalgaban. Prevalecía la arquitectura georgiana, sobresaltada de vez en cuando por una capilla medieval. La residencia que ocupaba Chopin era parte de uno de aquellos edificios. Ya en la casa y mientras seguía al criado por las escaleras, oyó un murmullo en el piso superior. Chopin estaba sentado en un sillón de espaldas a la puerta, frente a un balcón por el que se veía una cúpula pálidamente dorada. El saloncito estaba caldeado y había en el aire un dejo al opio con que lo medicaban. Cuando anunciaron a Edmundo, Frederick, sin volverse, levantó la mano haciendo un gesto para que se acercara. Cuando Edmundo se inclinó a abrazarlo, se estremeció y recordó la frase burlonamente amarga de George Sand: «Mi querido cadáver». La nariz sobresalía en el rostro exangüe, al igual que el mentón y los pómulos. No le gustaron la textura apergaminada de su piel ni su color ceniciento. Dolorosamente comprendió que a su amigo le quedaba muy poco tiempo de vida. Frederick, con los ojos llenos de lágrimas, le palmeó la mejilla, le apretó el hombro, buscó su mano cálida con la suya helada. Edmundo atrajo una banqueta con el pie, se sentó a su lado, cuidando de no quitarle el calor de la estufa. Sonrió con esfuerzo y le mostró la lata de queso de ovejas que le había llevado. Luego relató su estadía en Gran Bretaña. Mientras lo hacía, Edmundo se sintió entristecido, pues vio aflorar en el músico lo amargo de sus frustraciones. Londres era espantosa, el clima hostil. Los ingleses no entendían de música. Era un martirio contar con la hospitalidad de sus amigos. A veces no podía levantar una mano y le pedían, no obstante, que interpretara algo, y allá iba él, como oveja al matadero.
magnífico, exquisito. Era Arturo Rubinstein, el grande del piano de todos los tiempos, haciendo un fragmento de Fantasía Impromptu de Federico Chopin. O Chopin, como usted prefiera. Bueno, a ver, vamos a empezar a poner un poco de orden en este programa de hoy, que se va a dedicar a un libro que acaba de aparecer, que a mí me fascinó, que habla sobre nuestra Córdoba, habla también del viejo continente en la misma época, y que acaba de ser presentado en nuestra ciudad, y estoy segura que va a ser un gran éxito. Yo había dicho que hoy iba a hablar de otro libro, pero a mitad de semana dije no puedo dejar pasar la presentación de este último tomo de la saga de los Osorio, que comenzara allá en el año 1990 y pico con Como vivido 100 veces, de la mano de su autora Cristina Bajo. Y sí, estos días se acaba de presentar el último, el cierre de la saga de los Osorio, que transcurrió a lo largo de todos estos años, 22 años, entre 1820 y 1855. Es decir, hoy vamos a hablar de esa lejana barbarie, y voy a hacer referencia a algunos momentos de este libro que para nada es pequeño, digamos que tiene 520 páginas más o menos, que ha sido un gran esfuerzo para Cristina terminarlo, pero el público, sus lectores, le pedían a gritos desde hace tiempo que presentara el último trabajo y que ya le diera un cierre a esa historia. ¿O no? Yo me imagino que la gente es insaciable, como somos todos, cuando apreciamos, amamos, nos regocijamos con algo y queremos más, más y más. Y bueno, ya finalmente llegó ese último tomo de los 5 que han compuesto la saga de los Osorio. En el año 95, Como vivido 100 veces, en 2 o 3 años después, En tiempos de Laura Osorio, luego La trama del pasado, hace 2 o 3 años, Territorio de penumbras, y finalmente, en este 2017, Esa lejana barbarie. Bueno, hoy es el Día del Niño, además estamos conmemorando el aniversario del fallecimiento del padre de la patria, el general San Martín. Y prepare desde ya su computadora, porque hoy vamos a hacer un sorteo, un regalo. Un sorteo y en cualquier momento lo largo y bueno, después usted se va a dar cuenta porque le digo que prepare su computadora. Recuerde, mi mail es jorgelinalagos@gmail.com. Bien, y he estado pensando, por supuesto, en qué música le pondría yo a este programa. Y he elegido a 2 autores que en su momento se impusieron, y vaya, sí, sobre todo Federico Chopin. Y he elegido música de Chopin, pero también he elegido música de un argentino que en ese momento, en la mitad del siglo XIX, vivía en Europa, que fue uno de aquellos hombres exiliados bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y que ha sido uno de los espíritus más preclaros que ha tenido la Argentina, un verdadero prócer. Y me estoy refiriendo a Juan Bautista Alberdi. Sabe usted que Juan Bautista Alberdi además era músico y además fue el que sentó las bases para la futura Constitución argentina que finalmente se proclamó en 1853. Todo en medio de una vida bastante dura porque tuvo que exiliarse. Muchos tuvieron que exiliarse en la época de aquel hombre, aquel señor que se llamó Juan Manuel de Rosas. Y bueno, yo quiero recordar aquel momento en que presentamos el libro Como vivido 100 veces. Me acuerdo que me llamaron a mí, porque yo era muy amiga de Cristina Bajo en ese momento, y bueno, presentamos un libro titulado Como vivido 100 veces,
al cual nadie apostaba mucho. La autora era desconocida, quiero decir, como autora. Era amiga de mucha gente que la acompañamos esa noche. Estuvo Claudia Maté con sus tangos, Javier Montoya, el primer editor de Cristina Bajo, Silvina Ribili. Fue inolvidable aquello, fue maravilloso y era como el puntapié inicial de algo que iba a ser un gran éxito. Dicen que en este momento Cristina Bajo es la mejor autora argentina de ficción histórica, de novela romántica histórica. No me cabe la menor duda. Usted no se va a encontrar con una literatura diferente. Se va a encontrar con una literatura esencial, clara, sencilla, completa, con una búsqueda de bibliografía realmente fantástica, con una ubicación en tiempo y espacio que es un gozo. Yo me devoré este libro esta semana, lo devoré y lo tuve, no veía la hora de que llegara el momento en que pudiera seguir leyéndolo, porque claro, hay que hacer pausas, intervalos en el medio. Y realmente lo terminé y lo releí un tanto para poder comentarlo hoy y me fascinó. Bien, decía que la música de hoy pertenece a Federico Chopin y además al señor Figarillo. Figarillo era el seudónimo que usó Juan Bautista Alberdi para ser parte de la música que, por ejemplo, hoy traemos a este programa. Este era el vals en fa mayor de Juan Bautista Alberdi, o Figarillo, como él se presentaba ante el público como autor de música. Recuerde que además fue dramaturgo y hay un trabajo muy conocido en los colegios primarios en Argentina. No sé si ahora se pone en escena, pero me acuerdo cuando yo era chica, El gigante Amapolas era uno de esos textos dramáticos que había que, de alguna manera, conocer en los colegios. El gigante Amapolas se refería, sin ninguna duda, a Juan Manuel de Rosas. Y quiero decirle que, así como usted escuchó al comienzo, que uno de los personajes, Edmundo, visita a Federico Chopin, que es en ese momento una figura cumbre dentro de la música universal, que es adorado por el público, pero que se está muriendo de tuberculosis. Hay muchos personajes de esta saga de los Osorio que van a parar a Europa, porque se tienen que exiliar, porque allá tienen mejores condiciones de vida, porque acá la vida era realmente espantosa. Todo esto comienza en este libro, Esa lejana barbarie, con el asesinato de Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, que murió junto con ella, y el hijo de ambos. Ella estaba embarazada de 8 meses. Fue atroz aquello. Y bueno, muchas personalidades argentinas se vieron obligadas a emigrar, a exiliarse. Y lo fascinante de este libro es que yo los conté, porque al final hay un glosario de nombres de los personajes que aparecen, personajes que ya en muchos casos habían aparecido en libros anteriores de la saga de los Osorio. Hay 202 personajes, aunque a usted le parezca mentira, hay 202 personajes, cada uno con su psicología, su personalidad, su presencia viva e intensa.
Alguien ha dicho estos días, y lo hemos pensado todos los que leímos este libro, ¿Cristina Bajo se está refiriendo a 1840-50 o se está refiriendo a la actualidad? Es decir, es como que el hombre no puede cambiar. Las mismas situaciones se repiten. Ella dice que si le ha salido algo parecido a lo que se vive en el momento, en la actualidad, es pura casualidad. Pero muchos le han señalado que parece que la acción que transcurre entre 1820 y 1855 fuera hoy, del 2017. Bueno, quizá a veces el inconsciente nos juega esas cosas, pero como le decía también antes, parece que no aprendemos más. Es decir, como ciudadanos estoy hablando. Y el nombre de esta novela es La lejana barbarie. Según Cristina Bajo, lo dijo en su momento Juan Bautista Alberdi en Europa, hablando de lo que pasaba o lo que había pasado en su tierra natal. Y en la página 108, uno de los personajes le comenta lo siguiente. El encuentro con su primo le había devuelto las preguntas que siempre posponía responderse, es decir, ¿qué iba a hacer de su vida? ¿Se quedaría en Gran Bretaña o regresaría a esa lejana barbarie? Como solía describir Sebastián a la patria cuando vivía en París. Y de volver a Córdoba se encontraría con que era otra de las Osorios, que no encajaba, el bicho raro de la sociedad. ¿A qué podría dedicarse allá? ¿A cuidar niños huérfanos? ¿A redimir mujeres que se abandonaban? Es decir, era un eufemismo por decir prostitutas, al no poder mantener a los suyos. Bueno, sigue así en 2 o 3 oportunidades. Ese título, esa lejana barbarie, aparece dentro de la prosa de Cristina Bajo en este libro fascinante. Bueno, que acá aparecen no solamente Juan Bautista Alberdi o Federico Chopin, son algunos de los personajes famosos que aparecen, porque aquí están Rossini, Donizetti, Alberdi, como le decía antes, Dumas, Alejandro Dumas, el pintor prerrafaelista Rossetti, William Morris, George Sand, que en este caso Cristina Bajo la llama Amandine Dupin, se llamaba Aurora Amandine Dupin. Bien, también hay personajes que tienen que ver con la política del momento, ya vamos a mencionarlos, y sobre todo se estaba en ese caso en Europa recién. El ciudadano medio estaba incursionando en lo que sería la revolución industrial, que ya había comenzado, y que Rosas no quería saber nada de ese avance aquí en su tierra. Es decir, se vivía en la barbarie, se vivía en la desidia completa, se vivía en evitar absoluta y totalmente todo lo que fuera desarrollo. Cuando usted lee este libro, dice, ¿está Cristina Bajo hablando del 1800 y pico? ¿O está hablando de la Argentina del 2017? ¿Qué quiere que le diga? Bueno, no voy a ahondar en el tema, pero realmente usted se lo pregunta. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Yo sé que usted, al igual que yo misma, y al igual que todos nosotros, se siente fascinado con las sensaciones más profundas al escuchar esta polonesa heroica Opus 53 de Federico Chopin. Chopin vivió muy pocos años, usted sabe que murió de tuberculosis, vivió entre 1810 y 1849, justo cuando transcurre la acción de parte de la saga del oso Osorio en Europa. En este caso, la interpretación fue de una joven Marta Argerich. Y lo interesante de este libro, más allá de que está muy bien escrito, y más allá de que tiene acción, tiene momentos no bélicos, pero que hacen referencia a las acciones bélicas, tiene momentos muy románticos, muy sentimentales, es que muchos de los personajes de la novela tienen ideas avanzadas, tienen ideas progresistas. Y, por ejemplo, me conmovió ver que Cristina Bajo ha apelado a las figuras de Robert Owen, un socialista utópico inglés, líder del movimiento obrero británico, padre del cooperativismo, que nació en 1771 y vivió hasta 1858. Junto a Robert Owen, que fue uno de los padres del socialismo moderno, está Charles Fourier, que vivió en la misma época, murió en 1837, y que también es uno de los padres del cooperativismo. En un momento determinado, en la página 189, uno de los personajes, hablando de tiranos, dice lo siguiente: he notado, leyendo la historia de imperios, reinos y países, que con los años aparece una facción que quiere reivindicar a los tiranos, llámense Tiberio, Atila o Robespierre. Dentro de 100 años, alguien dirá que Rosas no era tan malo, y de allí pasará a ser santo. Se justificarán los asesinatos de los disidentes, el avasallamiento de las provincias y de los derechos republicanos, diciendo que eran necesarios para cimentar la grandeza del país. Minimizarán las pérdidas, y quizá esto, a la distancia de un siglo, no sea fácil de rebatir. Pero el asesinato de esta joven, se está refiriendo al asesinato de Camila O'Gorman, es un suceso que jamás podrán justificar. Le dice uno de los contertulios: veo que usted es un decidido unitario. Se equivoca, yo soy socialista. Unitario es mi primo Sebastián. No acepto la barbarie como sistema de gobierno, ni el atropello a los derechos de gentes, ni que se silencie la libre expresión, sea en un papel, en la calle o en una asamblea. Tampoco que se espere que sea la caridad cristiana la que se encargue de pobres y desamparados. Se acomodó la capa sobre los hombros y siguió diciendo: pero las tiranías no son tanto una invención del tirano cuanto la decisión de un grupo de poder que lo sustenta. De manera que el régimen durará hasta que el tirano deje de ser útil a ese grupo de poder. En nuestro caso, los más ricos hacendados de la Pampa. Mi primo, Fernando Osorio, que es federal, posiblemente respondería con diferentes argumentos. Se inclinó brevemente y dejó la oficina. Bien, nos vamos a parte de la actualidad artística y cultural en nuestro medio en estos días. Hoy, el Día del Niño, está dedicado a espectáculos infantiles. Usted abra la cartelera de los diarios o entre a Invitarte y ahí se va a enterar de todas las propuestas que hay para este día, para este festejo de este día. En el Colegio de Escribanos ha seguido hasta estos
pasados días la muestra de Jorge Guarde, pero lo que quiero mencionar es que apareció una nota muy buena en La Voz del Interior y otra nota en la revista El Notario haciendo referencia a esta muestra, que ha sido un verdadero éxito. Y yo me alegro muchísimo porque la gente del Colegio de Escribanos trabaja mucho, quiero decir la Galería de Arte Enrique Mónaco, trabaja mucho y trabaja muy bien. Y evidentemente todo esto se valora. Bien, el próximo jueves 24, la Fundación ProArte en la Sala Mayor del Teatro del Libertador presentará a un conjunto que viene desde Madrid, que se llama Manuel de Falla Piano Quartet, haciendo música de Mozart y de Brahms. Todo esto el jueves 24 dentro de la programación de la Fundación ProArte Córdoba. Vamos al cine y sí, vi La Cordillera. A ver, ¿qué le puedo decir de La Cordillera? No sé cómo va a reaccionar el público ante una película un tanto compleja, no complicada, compleja, que se interna mucho en los vericuetos del poder, de ese poder que los ciudadanos a pie, como nosotros, estamos tan lejos de conocer y de alcanzar. La Cordillera es la historia de una cumbre sudamericana que se hace en plena cordillera, en Chile, y allí van a parar todos los presidentes latinoamericanos. Tienen que llegar a un acuerdo, se habla del tema del petróleo. En mitad de esa conferencia, que dura varios días, llega un enviado del presidente de los Estados Unidos, de incógnito, y quiere hablar nada más que con el presidente argentino. Digamos que el presidente argentino, que en este caso se llama Hernán Blanco, es una suerte, o seguramente está inspirado en la figura de Mauricio Macri, porque tiene un ministro de gabinete, tiene la gente que lo acompaña permanentemente al estilo de lo que hace ahora el gobierno actual. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo me quedé un tanto perpleja ante lo que estaba viendo, porque evidentemente Santiago Mitre ha sido muy bien asesorado o conoce las intimidades del poder y se ha atrevido a hacer una película que, sin dejar un final al dejar un final abierto, es como que intrigara un tanto más al espectador. Hay mucho de Hitchcock allí. Es magnética, es intrigante la película, deja algunos puntos oscuros sin resolver. La figura del presidente, de este presidente encarnado por Ricardo Darín, es una figura que no se sabe si es buena o mala. Se tiene que enfrentar al supuesto mal en algún momento, en la figura de su hija, que sufre una serie de alteraciones y que va a buscarlo al padre allí en plena cordillera. Es decir, se presenta sin haberse anunciado porque está viviendo una situación muy dramática con su ex marido que los está extorsionando y muchas otras cosas. A ver, ¿qué le puedo decir? Las interpretaciones magníficas, todos están muy bien. Incluso hay actores de otras nacionalidades, como el actor que encarna al presidente brasilero. Hay actores chilenos, está una actriz chilena que interpreta a la supuesta Bachelet. Me gustó mucho, está muy bien dirigida, está muy bien pensada, está muy bien investigado todo lo que significa los vericuetos del poder. Ahora, me pregunto también si la gente va a responder con su presencia, quizás sí, porque está Ricardo Darín y eso ya es un gancho muy grande, a una película que es bastante compleja. Es decir, yo salí con la mitad de la película entendida y la otra mitad tendría que volver a verla para investigar un tanto más. Pero que significa que el poder tiene sus altibajos, sus incógnitas, sus vericuetos, sus agujeros negros, que solamente los que están en la política pueden llegar a interpretar sin ninguna duda.
Está muy bien realizada, es una producción argentina, francesa, española. Está Elena Naya, entre otros intérpretes. Dolores Fonsi, que hace de hija del personaje de Ricardo Darín. Me encantó Gerardo Romano. Fíjese que últimamente Gerardo Romano se me había transformado en una figura un tanto complicada, porque siempre que va a los programas de televisión sale el tema político y él se enardece y se vuelve loco y es bastante, hace desplantes y exabruptos, etcétera. Pero acá está, creo que el mejor de todos. Es una suerte de jefe o ministro de gabinete, una suerte de, entre comillas, Marcos Peña, y está muy conmovedor en su rol, muy conmovedor. Yo le digo que la película, sin ser fantástica ni maravillosa, es una gran producción, muy bien pensada, muy bien trabajada, y creo que los aplausos que se ha llevado hasta estos días, en estos últimos días, son absolutamente merecidos. Esté atento porque en cualquier momento hacemos el sorteo. Bien, vamos con algunas de las empresas amigas que participan en la producción de este programa. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía, María de Córdoba, Maipú 177, cuarto piso. Cuido mi cabello en el Salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Quiero adelantarles que el 31 de agosto comienza los días jueves en el Centro de Arte Contemporáneo Edgardo Bertone y su ciclo de Cine Club, del mejor cine independiente que haya en este momento en circulación, aquí en Argentina y sobre todo en Estados Unidos y Europa, de donde él trae directamente sus trabajos, sus películas, o las películas que presenta en esos ciclos. Bien, Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez, Sarfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Y sin ninguna duda el libro de la semana es Esa lejana barbarie, de Cristina Bajo. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Bien. Con el Gran Vals Brillante de Federico Chopin me voy a permitir leerles algunos de los momentos romántico-eróticos que tiene este libro, que seguramente la mayor parte de la gente está esperando que yo mencione algo. Y sí, ya lo hago. Pero lo que quiero decir es que, en este caso, creo que Cristina Bajo se ha transformado en una Elena Ferrante argentina. Usted sabe que Elena Ferrante es un personaje que no se la conoce, es una supuesta autora italiana que llenó el año pasado con sus libros las estanterías de las librerías, que fue muy codiciada y que significó un regocijo para los lectores. Yo diría que Cristina Bajo es o la Elena Ferrante argentina o que Elena Ferrante es la Cristina Bajo italiana, porque los libros son clásicos, son de verba elegante, sin rebusques ni complejidades. Es como son los clásicos, claros, concretos, concisos, convencionales quizá en su sintaxis o en su armado, pero con toda la narración fluida esencial que tiene que tener una buena narración, una buena literatura. Uno de los autores que ama Cristina Bajo es Walter Scott, el autor de Ivanhoe, y sí, se nota. Ella, además de haber leído a Walter Scott, es una gran lectora, y usted, al leer cada uno de sus libros, se da cuenta de toda la bibliografía que ha pasado bajo el puente para que Cristina Bajo escriba sus, no solamente la saga de los Osorio, sino todos los otros trabajos literarios que ha venido haciendo con el paso de los años. Y bueno, me voy a lo prometido. Voy a la página 356 y habla sobre Ignacia y Fernando, dos de los personajes que están en ese momento en Cabana. Usted sabe que Cristina Bajo pasó su infancia en Cabana, ama ese lugar, lo describe de una manera maravillosa, por supuesto ubicando la acción en mitad del siglo XIX. Y allí transcurre la mayor parte de esta saga, entre Cabana, la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y parte de algunas capitales europeas o algunos lugares en la vieja o en la antigua Europa. En la página 356 hay dos personajes, Ignacia y Fernando, y dice lo siguiente. La aceptación, él la invita a bañarse en una alberca, en un estanque. Dice, la aceptación de Ignacia fue alborotarle el pelo, así que la llevó en brazos hasta el borde del estanque. Se tiró sobre el pasto y ella le quitó las botas y las medias. Luego se sentó y le arrojó la camisa a la cara. Ya de pie, se desprendió de la faja y de los pantalones, pateándolos lejos de él. Ignacia, descalza, se quitó el vestido por la cabeza y después la enagua, y quedó cubierta por una bata muy tenue que le llegaba a mitad de los muslos. Él se sumergió y enterró la cabeza en el agua, pasándose las manos sobre el rostro y echándose hacia atrás el cabello. Ignacia, más cauta, metió primero un pie. El agua mantenía la tibieza del sol, así que se deslizó silenciosamente en la negrura líquida. Se trenzó el pelo con la cinta de la blusa y, enfrentada a su hombre, sintió que una correntada de amor le disolvía los huesos, los tendones y el corazón. Él le pregunta en un momento, ¿hay algo más hermoso que una hermosa mujer desnuda en el agua? Y como ella sonriera, de dos brazadas estuvo a su lado y tomándola por la cintura le respondió, sí, una hermosa mujer semidesnuda y mojada. Con risas sofocadas y exclamaciones contenidas, hicieron el amor entre juegos y zambullidas, sintiéndose libres, como si vivieran en tiempos remotos, creyendo oír, entre los frutales y las flores, la carcajada de un sátiro, la canción de una ninfa. Cuando decidieron salir del agua, Ignacia tomó una sábana que había tendido sobre las matas de romero
y se acostaron sobre ella, envueltos en el vigorizante aroma de sus tallos. «Deberíamos hacer esto más seguido», dijo Fernando de cara al cielo, «desnudarnos bajo las estrellas, oler el perfume del campo, dejar que la luz de la luna nos bañe». «¿Te has vuelto romántico?», se burló ella mientras se secaba el cabello. «A la fuerza ahorcan», decía mi abuelo, contesta él. «Es imposible no serlo ante la belleza que nos rodea, teniéndote a mi lado desnuda, fresca, siempre amante y a veces hasta peligrosa». Con este minué de Juan Bautista Alberdi nos vamos a introducir en un capítulo muy especial que son textos históricos escritos por autores famosos o prehistoriadores argentinos y que en la página 381 Cristina Bajo encabezó con el título de Crónicas de 3 siglos y así cayó don Juan Manuel. Son textos históricos escritos por Isidoro Ruiz Moreno, entre otros, sacado de la novela de Manuel Gálvez, Así cayó don Juan Manuel, de Antonio de Lepiane, de su libro Rosas, sigue Ruiz Moreno. Hay muchos autores importantísimos que han sido tomados como testimonios para ilustrar lo que fue Rosas y la dictadura o la tiranía de Rosas en su momento. Yo les voy a leer en la página 382 un capítulo que dice El principio del fin. Transcurre el 19 de enero de 1852 en la novela de Manuel Gálvez y así cayó don Juan Manuel. Y dice lo siguiente. El ejército libertador o ejército grande pasó el 19 de enero el arroyo del Medio y avanzó hacia Buenos Aires. Con la llegada de esta noticia,
los ánimos se agitaron en la ciudad. Los partidarios de Urquiza, algunos recientísimos y cuyo número aumentaba cada día, exultaban de contento y aunque se esforzaban por ocultar su frenesí, no podían evitar que algo trascendiera. Los partidarios de Rosas sudaban sangre. El miedo, que en los más flojos era pavor, les hacía verse degollados o desterrados o en la cárcel o perdidos sus bienes, su situación o su influjo. Y unos y otros, unitarios y federales, temían a la posible lucha en las calles de la ciudad, a la falta de alimentos, al saqueo. Los rosistas que pensaban en acomodarse temían seguir hablando como hasta ayer, no saber decir las palabras que favorecieran la futura voltereta o el futuro perdón. Me hace acordar a los panqueques argentinos políticos. Sigo. Los sinceros, los intransigentes, temían ganarse fusilamiento, perjudicar a sus familias. Los unitarios, aunque envalentonados a finales de enero, no creían imposible la derrota de Urquiza y evitaban exhibir su entusiasmo. Todo esto en cuanto a las clases superiores, estancieros, profesionales, jefes y oficiales del ejército, funcionarios del Estado, miembros del alto comercio. Podría agregarse los empleados, inclusive los de menor cuantía. El pueblo, la plebe, los artesanos, los negros, los gauchos, continuaban fieles a Rosas y sentían rabia y odio contra Urquiza. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Con el Vals del Minuto de Federico Chopin ya estamos poniendo fin a este programa, pero no se olvide que tenemos un sorteo. Por eso, a partir de este momento, las 10 primeras personas que escriban su nombre y su documento a jorgelinalagos@gmail.com, la semana que viene les sorteamos el libro de Cristina Bajo. Es decir, va a haber un ganador entre esas 10 primeras personas que desde ya en este momento están, me imagino, mandando su nombre y su documento. Y la semana que viene aquí vamos a hacer el sorteo sobre o para
conseguir este libro maravilloso que se llama Esa lejana barbarie, de Cristina Bajo. Y antes de terminar, a mí me gustaría hacerles o comentarles o leerles parte de algunos de las magníficas descripciones que hace Cristina sobre las sierras cordobesas, por ejemplo. Ella ama todo ese lugar que es su lugar en el mundo, que es Cabana, aquí, muy cerca de Córdoba. Y en un momento determinado, en la página 463, un grupo de peones o de personas que trabajaban con los Osorio hacen una caminata, van a caballo y también van caminando. Dos peones vadean constantemente las márgenes para esquivar los meandros de un riachuelo y finalmente se paran a mitad de camino para tomar un bocado y descansar las piernas. Entonces dice Cristina, cuando reanudaron la marcha, notaron que el cañadón iba cerrándose entre piedras enormes que entorpecían el sendero, hasta que apareció la primera cascada, un fino chorro de agua de 60 metros de altura. De ahí en más comenzaron a multiplicarse, ganando en alto, en ancho y en vertederos. Notaron que en su caída el agua socavaba las piedras hasta darles forma de batea. Cuando el cauce dio un giro a la izquierda, trepando el roquedal, se encontraron con la madre de las cascadas, un generoso salto de agua que desde las cumbres retumbaba entre las paredes de la garganta y fluía sobre terracota, helechos y musgos verdes y marrones. El espacio, al estar resguardado, mantenía la flora colorida y moteada por el rocío del manantial. Aquel salto se dividía en otros, y el ancho del torrente, en algunas partes, llegaba a desplegarse por 20 metros. Allí, la desconcertante geografía había abierto una pequeña ensenada, y el arroyo que venía del oeste formaba varios islotes con bosquecillos de sauces. Poco más arriba, los mimbres parecían centinelas amodorrados. Bueno, esto es una de las tantas descripciones maravillosamente escritas que hace Cristina Bajo en este libro que hoy nos compete, que es Esa lejana barbarie. Pero, de cualquier manera, todo esto usted lo puede encontrar en cualquiera de los otros libros de Cristina, en toda esta saga de los Osorio y también tantos otros que ha escrito a lo largo de estos 20 y pico de años en que se decidió a ser escritora. Sí, tiene 80 años y está tan maravillosamente lúcida como siempre, y está tan curiosa, porque eso es lo que la lleva a tener esa pasión por hacer las cosas. Está curiosa, es curiosa, entonces investiga, se brinda, sabe sacar conclusiones, trabaja los momentos sentimentales y eróticos como nadie. Yo quiero decir algo. A mí me lo han dicho autoras cordobesas. No le pongo sexo a mis libros, por eso no vendo. ¿Qué quiere que le diga? Yo las escucho y me sonrío. Y pienso que no es así. No es así. Cristina Bajo hace se inserta en algunos momentos en el mundo del romance, del erotismo incluso. Pero nunca se va a encontrar usted con un momento de una descripción de un sexo explícito o de nada que roce con lo pornográfico, porque no hace falta. Porque si hay talento, todo se puede sugerir, y más a esta edad. Yo le digo siempre a Cristina que ella es una vieja dama digna. Es una lady. Es una vieja dama digna argentina, haciendo un juego de palabras con aquella vieja dama indigna de la literatura inglesa.
pero Cristina sabe hacerlo. Y por eso la tengo que apoyar, la tenemos que apoyar, porque con palabras como usted acaba de escuchar, dichas con tanta elegancia, ella puede llegar a decir tantas cosas, tantas cosas. Yo sé que usted ya ha escrito, va a participar del sorteo la semana que viene para llevarse el libro de Cristina, Esa lejana barbarie. Yo ya me voy despidiendo. Ha sido un programa lleno de emoción para mí, porque la conozco a Cristina, la valoro, y porque desde su Córdoba natal ella se está proyectando no solamente al resto del país, también al exterior. Sus libros han sido traducidos, son apreciados, son materia de estudio en muchas universidades. Desde Córdoba, desde ese lugar que es Cabana por un lado y esa casona vieja que la alberga en Barrio Santa Ana. Digo casona vieja, pero la mantiene en las mejores condiciones. La hizo su padre, arquitecto, hace ya muchos años. Es una vieja dama digna. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto hacer este programa para mí. Lamento si la semana pasada anuncié que iba a hablar de otra cosa. Ya llegará como llega todo. Me voy a despedir con la frase que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Un abrazo cariñoso a todos ustedes. La semana que viene hacemos el sorteo de las 10 primeras personas que hayan escrito a este programa. Quiero agradecer a Elenita, a Raquel, a Mercedes y Rodolfo, a Julie, a Marcelo, a Miriam Brusa, a Cristina Bajo, por supuesto. Agradecer el apoyo de Diego Quiroga, la presencia y el trabajo de Matías Sáenz y la presencia de Gustavo Seifer. Y bueno, yo me despido hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos, si Dios quiere, nuevamente aquí con ustedes en 93.3 FM Radio Pascal. Y por supuesto, termine de pasar un hermoso Día del Niño, con criterio, con inteligencia, no dejándose... A ver. Yo he escuchado a muchos padres estos días que decían, mi hijo me pide una PlayStation, tengo que gastar 5, 10 mil pesos y muchos otros aparatos de estos electrónicos que yo ni les conozco el nombre. Pero no, hay que tener cuidado, hay que darles mucho amor, hay que darles mucha comprensión, hay que ponerle la oreja a los niños, pero no darles cosas que están fuera de nuestro presupuesto y mucho menos educarlos en esta cultura del consumo que nos está invadiendo. Yo soy madre y soy abuela, sé lo que le digo. En fin, usted haga lo que quiera.